Bienvenidos al estudio de la lección número 29. Vamos a entregar nuestro estudio al Espíritu. Espíritu Santo, te entrego el estudio de esta lección. Guíame en lo que tengo que pensar, decir y hacer. Te pido abrir un instante santo. Gracias. Y dice la lección 29, Dios está en todo lo que veo. La idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Explica por qué nada está separado. Existe por sí mismo o en sí mismo. También explica por qué nada de lo que ves tiene significado alguno. De hecho, explica cada una de las ideas que hemos usado hasta ahora y también todas las subsiguientes. La idea de hoy es el pilar de la visión. Voy a seguir leyendo. Es probable que a estas alturas te resulte muy difícil entender la idea de hoy. Puede que creas que es tonta, irreverente, insensata, graciosa e incluso censurable. Ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. Vale, vamos a hacer aquí una parada. Nos dice que Dios no está de por sí en una silla, ni en una mesa, ni en lo que estamos viendo. Cuando ayer nos decían en la lección, por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera, y nos ponían el ejemplo de la mesa. Quiero ver esta mesa de otra manera. Decíamos que es una manera de conectar con el propósito de todo en base a la idea de unión, porque nosotros, los seres humanos, tendemos a vernos y sentirnos separados unos de otros, porque solo vemos cuerpos. Entonces, tú estás allí, yo estoy aquí, hay separación, pero en verdad no es así, estamos unidos por una sola mente, a nivel cuántico, a nivel de energía, que no se ve con los ojos físicos, pero sí se siente. Entonces, todos estamos unidos. ¿Cuál es el propósito de estos ejercicios? Hacer honor a esa idea de unión, ponerla en práctica, honrarla. Honrarla en cuanto a que si yo estoy fomentando la separación, sigo fomentando la idea de que somos cuerpos y sigo fomentando la idea de que yo sigo proyectando más separación. Vamos a dejarlo por el momento ahí. Pero si yo hago estos ejercicios y dejo que la visión, la verdadera visión, entre en mí, la verdadera visión no está del todo correcto. La visión siempre es verdadera. La verdadera percepción, mejor dicho. Entre en mí, voy a ir integrando, porque no se trata de creer que todos estemos unidos, no hay que creerlo, hay que integrarlo y sentirlo. Entonces estas lecciones nos ayudan a integrar esa idea. Entonces el propósito de una simple mesa o el propósito de un boli es su propósito, que va más allá de verlo con los ojos físicos, es hacernos entender y sentir la idea de unión. Por eso ayer nos decía lo del universo. Aquí está. Esta mesa tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. Oculto tras todas las ideas que tienes acerca de ella, de la mesa, se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el universo. Entonces, todo lo que vemos separado es un solo ser o un solo ente, porque las mesas, los objetos inanimados no son seres, un solo ente que nos ayuda a integrar la idea de unión, de unidad o de unicidad, como muchas veces lo llama el curso.
Por eso la idea de hoy es el pilar de la visión. Estamos dejando que esta visión se exprese a través de nosotros. Ayer subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo, y lo que comparte el propósito del universo comparte el propósito de su creador. Vale, Carmen, me estás diciendo que en la mesa no está Dios, entonces ¿cómo que Dios está en todo lo que veo? No lo entiendo, ¿no? Podemos preguntarnos eso. Cuando todos existíamos juntos, sin la idea de separación en nuestra mente, estábamos todos ahí, agustitos, juntitos con el Padre, y un día una idea loca se adentró en la mente del Hijo y se quiso separar del Padre, quiso vivir su vida. Voy a ver cómo es vivir a mi manera, ¿no? Como ya conté en una de las lecciones esta historia. Entonces, cuando esa idea se adentró en la mente del Hijo, la idea de separación, de irme del lado de mi Padre y vivir mi vida a mi manera, es cuando nace el ego. Yo creo, tengo que crear un Dios, además de mi Padre, para yo funcionar de la manera en que a mí me interesa y empezar a proyectar culpa y empezar a creer en el pecado. Entonces yo empiezo a fabricar. Fabricar, insisto, no es lo mismo que crear. Crear es crear de mano del Padre o co-crear. Fabricar es, entre comillas, crear, pero desde la mente errada. Por eso se le llama fabricación. Entonces el Hijo, cuando se cree separado, crea el ego y comienza a hacer sus propias fabricaciones. Por lo tanto, el Hijo se cree separado del Padre, pero en verdad no lo está. Esto también lo hemos repetido ya muchas veces. Hay un hilito que nos une a nuestro Padre, a la energía creadora, a la fuente. Ese hilito está ahí. Entonces el Padre dijo, vale, Hijo, tú quieres experimentar, perfecto, te amo tanto que no me voy a meter en tu decisión. Experimenta. Ve, como la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo pródigo? Se va de casa y el padre te dice, vale, hijo, si decides irte, vete. Yo te voy a estar aquí esperando con los brazos abiertos. Pues el padre nos dijo lo mismo, Dios nos dijo lo mismo. ¿Queréis ir a experimentar, hijo? Id a experimentar, aquí estaré esperando. Entonces nosotros en nuestras fabricaciones, pues aquí en este mundo que fabricamos, todo son fabricaciones. La culpa, el miedo o este boli, todo nace de una fabricación en nuestra mente. Y como seguimos unidos a través de ese hilito a Dios, Dios no cree en nuestras fabricaciones, pero las apoya y las honra. De hecho, creo que aparece, que lo tengo aquí apuntado, aparece exactamente así en el libro, que dice, Dios honró las creaciones de su Hijo, se refiere a las fabricaciones. Porque somos su Hijo. Entonces Él dice, yo no creo en tus ilusiones, porque yo sé que eres inocente, tú te crees culpable y a partir de ahí tú has empezado a fabricar y a creer en tus ilusiones. Entonces yo te honro para que tú puedas hacer tus propias fabricaciones, creo o le doy vida al Espíritu Santo, que va a ser tu entrenador personal, porque yo voy a estar tan ocupado extendiéndome y dando amor, que no voy a tener tiempo de ayudarte a perdonarte. Entonces, Él le da vida al Espíritu Santo, que es el que nos va a ayudar con el perdón. Por eso el Espíritu Santo yo siempre le llamo nuestro entrenador personal. Y es el intermediario entre Dios, la fuente, y nosotros. En medio está el Espíritu Santo. Pero nosotros siempre estamos unidos al Padre. Padre y Espíritu Santo son uno. Ya sabemos la Santísima Trinidad, el misterio. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son la misma persona. Lo que pasa es que cada uno, vamos a llamarlo así, tiene sus funciones. Por eso Dios de por sí no está obviamente en este boli, pero como esto es una fabricación mía, porque previamente hubo alguien que tuvo una idea de que puede haber un instrumento, que yo le meto una varita por dentro y pinte y escriba para dejar, antes eran plumas, ahora son bolis, alguien lo inventó. De ese invento, de esa idea, empezaron a crearse los bolis. Dios apoyó esa fabricación, apoyó esa idea. Dios no cree en nuestras ilusiones, porque Él
solo cree en el amor, solo es amor y solo se dedica a amar, a extender y extender y extender amor. Pero honró nuestras creaciones. ¿Por qué? Porque son las creaciones de su Hijo. Eso significa que Dios está en este boli. Por eso dice que Dios no está de por sí aquí, pero que está en todo lo que vemos. Esta es la historia. A mí esto me costó mucho entenderlo. Ojalá vosotros seáis capaces de captar la idea cuando me oigáis. Por eso dice, vuelvo a repetir, en el párrafo 2.5, y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Además, la mentalidad abierta es una de las características de los maestros de Dios. Al final del libro tenéis el manual para el maestro, vienen una serie de características: confianza, honestidad, fe, mentalidad abierta, mansedumbre. La mentalidad abierta es una de ellas, por si queréis echarle un vistacillo. Trata hoy, pues, de comenzar, vuelvo a repetir, a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Ahora mismo no las ves, es decir, no las vemos con mente abierta. ¿Cómo podrías saber lo que en ellas se encierra? ¿Cómo puedo yo saber, si no miro con mentalidad abierta, que este boli tiene un propósito mayor? Mi mente racional, pues, ¿cómo va a tener esto un propósito mayor si el propósito del boli es escribir? Bueno, pero ahora mismo pues vamos a tener nuestra mente abierta y por lo menos vamos a poner intención y a creer que sí, que hay un propósito mayor, aunque ahora mismo yo no lo vea. Cuando la visión te haya mostrado la santidad que ilumina al mundo, entenderás la idea de hoy perfectamente. Y no comprenderás cómo pudo jamás haberte resultado difícil. Y esto me pasó a mí, al principio era como, no entiendo esto, hasta que llegó un día que dije, mira, padre, yo suelto esta idea. Lo suelto, no lo entiendo, pero yo confío en que lo entenderé y lo integraré en mí. Y llegó ese día y fue así. ¿Cómo no podía entender esto yo conmigo misma? Carmen, ¿cómo no podía entender esta idea? Porque tenía mucha resistencia a entenderla y tenía resistencia a la visión. Mi ego estaba ahí a tope. Pero no pasa nada. Yo seguí trabajando hasta que llegó ese día. Entonces la visión lo que hace es que nos muestra la cara bonita del mundo. Voy a llamarlo así. A veces vemos la cara fea y cuando la visión se expresa a través de nosotros podemos ver la cara bonita. Aunque ahí afuera haya circunstancias que aparentemente puedan atormentarnos o inquietarnos, podemos ver la cara bonita. Y esto sí que es una verdadera maestría, pero se puede conseguir. Por eso la lección de hoy es tan importante. Y es el pilar de la visión. Entonces, dice que nuestras 6 sesiones de práctica, 6 sesiones de 2 minutos cada una, seguimos con la misma pauta, deben seguir la norma habitual. Comienza repitiendo la idea en tu interior. Dios está en todo lo que veo. Y luego aplícala a aquellos objetos seleccionados al azar que estén a tu alrededor, nombrando específicamente cada uno de ellos. Trata de evitar la tendencia a dirigir la selección, que en el caso de la idea de hoy, puede ser una gran tentación debido a que su naturaleza es, totalmente extraña. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Es decir, que no intentemos manipular. Ay, es que este boli me lo regaló mi padre, le tengo un gran cariño, no lo voy a incluir en la práctica de la lección. No, que lo incluyamos todo. Es lo que está diciendo aquí. Recuerda que cualquier orden que tú intentes imponer le es igualmente extraño a la realidad. La realidad con mayúscula. Es decir, déjate guiar por el espíritu. Ya hemos hecho entrega al principio de la lección. Entonces ahora estamos siendo guiados por nuestra sabiduría interna. Deja que esa sabiduría interna te muestre los objetos que tienes que elegir. No intentes controlar.
No intenten manipular. Si nos damos cuenta de que estamos intentando manipular, respiramos y de nuevo decimos, Espíritu Santo, abre un instante santo, guíame tú. Y hacemos la práctica. Debes, por lo tanto, evitar al máximo ser tú mismo quien dirige la selección de objetos. Una lista adecuada podría incluir, por ejemplo, Dios está en este perchero. Dios está en esta revista. Dios está en este dedo. Dios está en esta lámpara. Dios está en ese cuerpo. Dios está en esa puerta. Cuando hay alguien que nos cae mal y nos saca de quicio, podemos practicar cuando lo veamos diciendo, Dios está en ese cuerpo. nos va a costar mucho, pero es una buena práctica para llevar a cabo un perdón con esa persona, porque esa persona nos está mostrando algo que hay que sanar, que tenemos que sanar en nosotros mismos. Bueno, era un pequeño paréntesis. Dios está en esa papelera. Además de repetir la idea de hoy durante las sesiones de práctica asignada, repítela como mínimo una vez por hora, o sea, las 6 sesiones más una vez por hora, mirando lentamente a tu alrededor mientras repites las palabras para tu adentro sin prisa. Pues ya está. En cuanto veamos a esa persona que nos cae tan mal, Dios está en esa persona. Por lo menos 1 o 2 veces deberías experimentar una sensación de sosiego mientras haces esto. Esto es cierto. Por lo menos, cuando nosotros decimos Dios está en ese perchero, Dios está en esa persona, algo se siente, es una sensación de calma y como de esperanza y de ilusión. Pues, o sea, son los cambios que está haciendo nuestra mente que se manifiestan de esa manera, con esas sensaciones. Así que vamos a practicarlo. Bueno, yo voy a coger elementos al azar. Primero voy a decir, Dios está en todo lo que veo. Dios está en esa ventana. Dios está en esa pared. Dios está en esa puerta. Dios está en este cuerpo. Dios está en este libro. Dios está en este teléfono. Dios está en este marcapáginas. Dios está en esta botella. ¡Wow! Mágico, realmente mágico. Así que vamos a practicar la idea de hoy. Cuando yo iba diciendo Dios está en los diferentes elementos que el espíritu me ha ido guiando, obviamente, he podido sentir muy dentro de mí la idea que hemos comentado antes de, vale, estos son fabricaciones del ser humano, pero siento a Dios conmigo, siento a mi Padre conmigo, que me apoya, que me quiere, que honra mis propias fabricaciones. Y eso me ha llevado a conectarme a una parte de mí que es mi santidad, es decir, la parte de mí que es espíritu, que es inocencia. Y desde ahí yo puedo honrar también mis fabricaciones, pero no desde la culpa o el miedo, sino desde una energía de amor. Esa es la esencia de esta lección de hoy. Así que os animo a practicar y ofrezco un milagro para ti en nombre de Jesús. Que tengas un feliz día.